hermanos, de los ministros del Señor existen los ministros de Satanás. Existen aquellos que Satanás introduce en el medio del pueblo de Dios y hace que ellos alcancen posiciones y se tornan ministros y hacen parte del reino de Dios, pero somos falsos ministros, no los verdaderos ministros de Dios. Entonces vivimos en una comunidad evangélica, o vivimos un medio cristiano. En medio de esto, según la iglesia, según la palabra del Señor, en la iglesia del Señor en la tierra va a estar introducido no medio los falsos ministros en la iglesia del Señor. Nós todos que somos verdadeiros hijos y siervos de Dios. Existen los siervos de Dios y existen los siervos de Satanás disfrazados. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a ver un poco sobre esto en la Biblia Sagrada para que nosotros comprendamos un poco más ese tema. Capítulo 2 de 2 Corintios y versículo 17. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Existen los ministros que trafican la palabra de Dios. Existen los ministros que son verdaderos ministros, sinceros, verdaderos siervos de Dios, hombres que Dios levantó para hacer su obra. Pero existen aquellos que falsifican la palabra. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios, delante de Dios, hablemos en Cristo. Con sinceridad, de parte de Dios, que viene realmente de Dios. Este es el verdadero ministro. Existe aquel que falsificando la palabra de Dios, como dice acá. Voy a poner una traducción más actual para que los jóvenes puedan entender. Algunos, versículo 17, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. No medio de estos ministros existen aquellos ministros que ministran para ganar la vida, que ministran para sacar provecho de la obra de Dios, que ministran para ganar algo por ganancia. Hay muchos abusos en esto. Hay ministros que ganan muchos salarios mínimos para ser un ministro. Hay ministros que ganan 16 salarios mínimos y además para ser un pastor de una iglesia, para ser un ministro.
Y así, hermanos, hay ministerios que yo llegué a escuchar que la mitad de que entra en una iglesia, la mitad es del pastor. No soy Dios para juzgar a esto, pero imagina una iglesia que entra, vamos a decir que una iglesia con muchos miembros, que entra 100.000 reales por mes, 50.000 reales es del pastor. Entonces, luego este pastor va a ser muy rico, o este ministro. Entonces, hermanos, existe la consideración, o sería que realmente se debe reconocer al ministro, se debe ayudar financieramente, se debe tener un sueldo, quizás un buen sueldo, si la iglesia puede, pero no exagero, no cosa demasiada, porque el dinero es del Señor. La administración del dinero, un día vas a tener que dar cuenta a Dios, porque es algo que pertenece a Dios. Y la iglesia, los siervos de Dios en esta tierra, son administradores de los bienes del Señor. Y un día tendrán que prestar cuenta de aquel dinero que se dio en nombre del Señor, que tocó al Señor. Un día vamos a prestar cuenta de esto. Y hay algunos hermanos que trabajan en la obra solo para ganar la vida, como dice acá. Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Entonces, ¿esos son que verdaderos ministros? No, porque ellos no están haciendo la obra porque aman a Dios, porque son sinceros en aquello que están haciendo, queriendo que vidas se conviertan, queriendo que vidas sean salvas, pero no, ellos están preocupados en ganarse la vida. Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad. Dios conoce si el ministro es sincero, si el ministro no es sincero. Dios tiene conocimiento, Dios es testigo, como dijo acá. Y honradez, porque Dios nos envió, porque estamos muy unidos a Cristo. Entonces esto, hermanos, tiene que entender que hay los verdaderos, honestos ministros de Dios y aquellos que les quieren es ganar la plata, es ganar la vida. Y estos ministros no están preocupados con la palabra de Dios. Ellos no están preocupados con la doctrina, en otras palabras. Ellos no están preocupados en cumplir con la doctrina como se debe cumplir. Como la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Como la Biblia dice en 2 Juan capítulo 1 versículo 9, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Él ni al Padre. Pero esos ministros no están preocupados con esto. Si la iglesia anda de cualquier manera, no le importa. Lo que le importa es si ellos están ganando la vida. Si ellos quieren una iglesia con multitud de gente y que Él tiene una buena vida, porque predica y hace la obra para ganarse la vida. Pero Pablo no, Pablo predicaba, muchas veces pasaba hambre. Él le decía, a veces estoy sufriendo desnudez, hambre. Pablo pasó por momentos difíciles en su ministerio, pero había otros que estaban predicando para ganarse la vida. Entonces, hay dos tipos de ministros y tenemos que entender bien claramente. Hay aquellos que trabajan porque aman a Dios, deben recibir la consideración de una ayuda financiera, sí, porque está claro, propia enseñanza del apóstol Pablo en capítulo 9, en el libro de 1 Corintios, habla claramente sobre esto, que es un derecho del ministro y que si él predica el Evangelio, él vive del Evangelio. Es bíblico. Pero existe aquel que le está trabajando solo por el salario.
leer primero en Reina Valera. Reina Valera. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces acá, este pastor, por ejemplo, él trabaja por el salario, a él no le importan las ovejas, importa es su sueldo, porque es un mercenario. Algunas Biblias dicen mercenario, es el hombre que trabaja por salario. Si él está haciendo la obra en cualquier lugar, y es porque él tiene un buen sueldo y él trabaja bien con esto, y entonces si algo pasa un poco no importa, porque él trabaja por salario. Como dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importa las ovejas. Vamos a leer la traducción más clara. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Versículo 13. Y es que este no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Vamos a decir que el hombre está predicando el evangelio en un lugar y hay una persecución contra el evangelio, y él gana plata para hacer la obra del Señor. Le viene la persecución, él abandona la iglesia y deja todo, porque él está interesado en la plata. No me importa qué va a suceder con la gente, no importa nada, que le importa es el dinero. Ahí viene la razón, hermanos, por qué muchos preguntan muchas veces: ¿por qué tal iglesia hace esto? ¿Por qué tal pastor hace esto? ¿Por qué tal pastor acepta tal cosa? Porque muchas veces no es el verdadero pastor. Él no está preocupado en enseñar la palabra como es. Qué cosa linda, hermanos. Yo me acuerdo un día que llegó el hermano Lucio, el diácono Lucio, y me dijo: pastor, un colega mío de trabajo vino acá y escuchó usted predicar y dijo que me gustó mucho el pastor de ustedes, porque predica la palabra, predica la verdad este hombre. Entonces, hermanos, qué hermoso es cuando nosotros nos preocupamos de enseñar la iglesia del Señor, hablar toda la verdad, hablar toda la palabra del Señor, enseñar. Entonces hoy, esta mañana, la iglesia está aprendiendo, está entendiendo que estamos en una situación que hay ministros que trabajan por dinero. Hay pastores que trabajan por dinero, pero hay pastores que trabajan porque aman las ovejas, porque renunciaron sus vidas, dejaron la plata para vivir, hasta cuidando para poner algo en la olla para que no le falte, para que no esté vacía la olla. Esos ministros de Dios que están entregando sus vidas por amor al evangelio, como Pablo muchas veces tuve hambre, dijo el apóstol Pablo, pasé desnudez. Entonces, la persona que ama el evangelio, él va a
si tiene necesidad de alguna cosa, él sigue adelante, sigue firme. Ahora, el que trabaja por sueldo, él no quiere una situación de esta. Él no le importa las ovejas, él no predica más la obra porque ama las ovejas. Yo aquí conté la historia que escuché en Brasil, la historia de un hombre que vio cuando un misionero llegaba a su país. Y entonces el misionero llegó y él vio la honra que recibía ese misionero, los regalos, todo que recibían los misioneros. Entonces llegó y dijo para el misionero: mira, Dios me habló que para ir con usted para la misión, para la obra donde usted está. ¿Serio, hermano? Dios te habló. ¡Qué bendición! Yo necesito de un compañero. Y entonces el ministro este misionero, llegó él junto a este campo y dijo él que Dios tenía hablado. Llegando allá, el misionero predicaba en medio de los indios. Si no me falla la memoria, debe ser Amazonia. Y entonces ahí, cuando él llegó, llegaron la noche y él el misionero tuvo que pedir al compañero que vino con él para que esperase ahí, porque él tenía que ir hasta la aldea y él tenía que ir hasta donde estaba el cacique y pedir al líder de los indios para que se permitiese entrar de este hombre allá, porque era desconocido del cacique de los indios. Y entonces él dijo: espera aquí que yo voy con los indios y vuelvo a buscarte, o volver a buscarte. Y él dijo: no quiero estar en la oscuridad solo. ¿Cómo voy a quedar solo aquí? Tenía miedo el hombre de quedar solo. Está oscuro. Ahí el misionero le aconsejó, le explicó, le dijo cómo tenía que ser, hasta que le aceptó quedar. Y él quedó. Y después vinieron los indios, según la historia que escuché en Brasil, ¿no? Vinieron los indios con el permiso, después que fue permitido por el cacique, tomaron él, pusieron él en el hombro, los indios, y llevaron él por dentro del monte. Y pasando por medio del monte le lastimaron con gafas, con unas cosas, ¿no? Le lastimaron al hombre. Y ahí entonces llegó y dijo al misionero, cuando los indios soltaron él ahí, dijo: no quiero más estar acá, quiero irme, quiero volver. Ahí el misionero le preguntó: pero Dios no te habló, Dios no te dijo que usted viniese, que era Dios que estaba demandando. Y las almas, ¿cómo quiero, hermano, las almas? Y el hombre ese dijo: para mí las almas pueden ir al infierno. Entonces, hermanos, este era un hombre que estaba buscando oportunidad, que miró la hoja que recibía el misionero, y él encontró lindo de entrar ahí, y mintió que Dios habló con él. Es una historia que escuché de Brasil, pero me viene en memoria para comentar con los hermanos. Entonces, hermanos, así hay ministros que estaban infiltrados, estaban adentrados dentro del medio de los cristianos, y no son los verdaderos ministros de Dios, pero están buscando algo, están buscando ganancia, están buscando un buen sueldo, y no le importa mucho las ovejas. Las ovejas para él no le importa. Vamos a ver capítulo 12 en el libro de San Juan y versículo 6, que nos habla la palabra de Dios. San Juan capítulo 12 y versículo 6. Gloria a Dios. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres,
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Acá nosotros vemos a este hombre, hermanos, que puso el pretexto, la excusa, que tal ayuda tenía que ser para los pobres, que no tenía que desperdiciar algo valoroso. Pero el objetivo de él no era dar a los pobres. Para este hombre era un ladrón. Y este hombre era escogido entre los 12. Judas fue un hombre que fue un apóstol, fue un misionero. Y estuvo ministrando junto con los apóstoles. La Biblia dice que Dios envió, en el capítulo 10 de San Mateo, ellos fueron, ministraron, resucitaron muertos, echaron fuera demonios, sanaron a gente, y se fueron los 12, y hacían señales. Pero uno de ellos, Jesús dijo en capítulo 6, yo no he elegido a ustedes los 12, pero uno de ustedes es diablo. En capítulo 6 del libro de San Juan, Jesús dijo que Judas, este apóstol, era un falso ministro y que era diablo. La Biblia dice que cuando Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, Jesús se acercó y dijo a Judas, o a Satanás que estaba, que actuase. Él dijo, va y haga lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que el demonio entró en Judas. Y Judas fue y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Por qué Satanás podría entrar en Judas fácilmente? ¿Y por qué podría estar en su cuerpo? Hasta negociar usando el cuerpo de Judas. Porque Judas era un ministro de Satanás. Porque Judas era un ladrón. Los pecados, hermanos, de este hombre. ¿Qué dice la Biblia sobre el ladrón? Capítulo 21, versículo 8 en el libro de Apocalipsis. Los ladrones serán echados en el lago de fuego y de azufre. El capítulo 22, versículo 15 en el libro de Apocalipsis. Que no entrará en la nueva Jerusalén. Los ladrones quedarán afuera. Esta gente, hermanos, ahí está hablando de Pedro, el falso obrero. Los falsos obreros, hermanos, quedarán afuera. Ellos no entrarán en la nueva Jerusalén. Ellos hacen parte del pueblo que está en medio del pueblo de Dios y no es el pueblo de Dios. Que está en medio de los ministros, también predicando, también haciendo la obra, pero no es el verdadero ministro de Dios. Judas también fue con los apóstoles. Judas también oró por la gente. Judas también hizo esas milagros, señales con los apóstoles, porque fueron los 12 con la orden para resucitar muertos, sanar a los enfermos, echar fuera los demonios. Pero este hombre, el final de él no fue muy hermoso. La Biblia dice que él se mató. Y Jesús dijo que el hombre que se mata no tiene salvación. Satanás le usó, le utilizó, le hizo él ser un avaro. Imaginen, hermanos, usted estar junto con Dios, recibir la palabra de Dios, ver los señales de Dios, tener la oportunidad de ser heredero de los cielos, heredero, y ser un hombre avaro, y preferir más la plata, buscar más los bienes financieros, y traicionar a Jesús. La Biblia dice, Jesús dijo que el hombre que traicionara a él es mejor que no hubiese nacido. Traicionar a Jesús no es cualquier cosa, hermanos. Es mejor que no tenga nacido. Entonces hay gente que juega en el reino de Dios, pone la mano en la plata de Dios y piensa que eso está todo ahí, hermano. Pero eso es traición. Es traición. Y Dios dijo que el hombre que traicionara a Jesús, Judas traicionó
traicionó a Jesús. Y Jesús dijo, mejor que no tuviese nacido do que traicionar a Dios. Busca ahí, hermano, esta palabra, hermano Cristian, capítulo 24, versículo 26, algo así, o 26, 24, o 25, 26, busca ahí, en el libro de Mateo. Eso dice la palabra, comienza por 24 o 26, ese no es, o 26, 24, algo así, 25. Dice que el hombre que traicionara a Dios es mejor que no hubiese nacido. Y este hombre, imagina, hermano, el falso ministro aquí está viendo Dios sanar, está viendo la gloria de Dios, está junto con el maestro, viendo los milagros que Dios estaba haciendo, pero a él no le importaban los milagros, y a él no le importaba que Jesús estaba enseñando, porque él estaba con Jesús y robaba, le gustaba la plata. Entonces hay ministros, hermanos, que no le importan los señales de Dios, no le importa el milagro, no le importa la palabra de Dios, porque le importa tener ganancia. Y Judas estaba junto con el propio Dios, el propio maestro, y lo que le importaba era la plata, porque robaba del Señor. Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, están en medio de los ministros verdaderos, están con el ministro verdadero, están con Jesús, estaba con Jesús, estaba en medio de los otros apóstoles que eran verdaderos, pero era un falso apóstol, un falso ministro, un ladrón. Entonces esto, hermanos, es importante. No es porque usted ve una persona bien vestida, con corbatina, con la Biblia, está junto con los obreros de Dios, son obreros de Dios, no son. Estaba con Jesús este ministro, pero era un falso ministro. Y era un falso ministro porque la manera que procedía, sus frutos. Jesús dijo que el falso profeta se conoce por sus frutos. Imagina, este hombre predicaba, hacía señales, estaba con Jesús, caminaba con Jesús, hacía parte de la obra con Jesús, pero sus frutos eran de ladrón. Tenía esto, le gustaba la plata, y así hay muchos ministros que están en el planeta, en el mundo, en las naciones, que están en medio, están con los verdaderos ministros, pero no son los ministros de Dios. Sí, son diablos, como dijo Jesús. Uno de ustedes es diablo, él dijo en capítulo 6. ¿Encontró el hermano Cristo? Entonces venga, rápido. Venga a leer aquí, quédate aquí más cerquita, que el Señor necesita de usted. ¿Qué dice ahí la palabra? Tocar en los bienes del Señor o traicionar al Señor no es cualquier cosa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces traicionar a Jesús no es algo bueno. Imagina esa expresión, mejor que no tuviese nacido. Imagina cómo va a ser el fin de este hombre. Imagina cómo va a ser su futuro, su eternidad, o cómo ya es, porque ya está en esa situación. Ya está hoy, según la Biblia, está en el infierno, capítulo 9, versículo 40 y algo adelante, en el libro de San Marcos. A donde fue no se apaga el pincho de cabuela. Se mató, perdió la salvación, y está esperando para el juicio final, y está esperando para ser echado en el lago de fuego, a donde pasará toda su eternidad, o sea, toda la eternidad sufriendo. Mejor que no hubiese nacido, si no hubiese nacido, no le precisaba pasar por esa situación, no iba a precisar ser echado al lago de fuego, no existía, no nació. Pero ahora ya existe, y hizo macana, jugó en el reino de Dios. Hoy el ser humano puede hacer lo que él quiera, puede
más de un hombre, estaban haciendo la campaña, 2 hombres, si no me falla la memoria. Y el pastor dejó de hospedar en un hotel. Y ya entonces el pastor fue a pagar la cuenta, después que terminó la campaña, todo. Y el pastor dijo, ¿cuánto es que debo para pagar de los hombres que estamos hospedados? Y el pastor dijo, tanto es. O mejor, el hombre dijo al pastor, tanto es, tal valor. Y él dijo, ¿qué fue comprado? Ahí fue a ver todas las cosas que habían sido compradas, había hasta cerveza en el medio. Entonces era un hombre que estaba trabajando, buscando dinero y predicando y haciendo la obra. Pero buscaban ganancia, buscaban viajar de un lado a otro. Pero era un falso ministro. Yo me acuerdo de un pastor de Brasil, que va a ser famoso en Brasil, sería reconocido nacionalmente así, por las iglesias. Tiene bastante nombre. Y él dijo que fue a un hotel y se hospedó. Y ahí entonces llamaron a él y preguntaron a él si le quería acompañante. Y él dijo, ¿cómo así acompañante? No, estoy preguntando si usted quiere una mujer para que esté con usted. Y dijo el pastor, pero usted no vio ahí que dice ahí que yo soy ministro de la mujer, que soy pastor. Sí, hemos visto, pero para usted mismo que estamos ofreciendo. Porque ha venido otros pastores y ha tenido acompañante. Imaginen, hermanos, qué cosa triste. Se escandalizó el pastor ese. Porque este era un pastor, segundo era un hombre de Dios. Pero el testimonio que está contando está diciendo que él se escandalizó con esto. Pero había otros falsos ministros que tenían sido hospedados ahí y que aceitaron al acompañante. Aceitaron a una mujer para estar con ellos a la noche. Qué cosa triste, hermanos. Entonces, en el mundo cristiano no está solo un ministro verdadero. Lo que es triste de esta historia es que por los falsos ministros, muchas veces, hermano, es asociada la imagen de Jesús y del cristianismo en el mundo. Por causa de estos hombres. Pero dice la Biblia, en capítulo 18, en el libro de Mateo, si no me falla la memoria, versículo 7, vamos a ver lo que dice. Cristian, busca. ¿O qué dice para estos hombres que escandalizan el nombre del Señor o el cristianismo y hacen todo ese tipo de fruto? Ellos están no medio de la obra del Señor. ¿Qué dice ahí? 18:7. Hay en el mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra hay quiere decir juicio, condenación, ruina, destrucción. Ay de este hombre, por quien viene el tropezo. En portugués es hay un hombre por quien vienen los escándalos. Ay de este hombre, él está haciendo esto todo, pero va a prestar cuenta delante de Dios. Y ay de él, ay. Cuando este hombre cae en la mano de Dios, cuando terminar y que Dios va a juzgar, o cuando él fuera, comienza ya el sufrimiento, porque el sufrimiento del rico comenzó cuando murió. Dice, ahora estoy atormentado en esta llama. Esta, hermano, es una gran realidad. Vamos a leer capítulo 2, versículo 3. En el libro de Segunda Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, como con palabras fingidas,
vida, tiene su mercadería, vende su verdura, vende su papa, vende su... Es mercadería y este le gana la ganancia, no gana. Vende por tanto, va a la Rioja, va al Tinicito, compra, revende, mercadería. Y la Biblia dice que estos falsos ministros harán de la iglesia mercadería. Él va a explotar a la gente con palabras fingidas, palabras que no son verdaderas, palabras que vienen de la hipocresía, son hipócritas. Jesús dijo a los doctores de la ley que tenían estos problemas, Él dijo hipócritas, fingidos. Él dijo a ustedes que están podridos por dentro, están llenos de japiña. ¿Quién es japiña? Jobo. Ustedes son hijos del infierno. Y los que ustedes ganan, que siguen ustedes, los prosélitos, los hijos de la fe de ustedes, son 2 veces más hijos del infierno. Jesús dijo a los doctores de la ley, ellos eran ministros, doctores en la palabra, y estaban para representar a Dios, pero eran hombres que estaban podridos por dentro. Tenían un robo, rapiña, dice la Biblia, quiere decir robo. Y Dios dijo, ustedes son hijos del infierno. Pero eran ministros, estamos representando a Dios. Pero eran hijos del infierno. Y acá dice la Biblia que estos hombres, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Busca 23, 15 de Mateo. Entonces son hombres y hermanos que van a sufrir la condenación, que van a sufrir una eternidad en sufrimiento, pero tiene avaricia estos hombres. La Biblia dice, capítulo 6, versículo 9 y 10, en el libro de Corintios, que los avaros, los que tienen avaricia, esta gente no entrará en el reino de Dios. Y estos hombres hacen del pueblo de Dios mercadería porque son avaros. Son avaros. Hay personas que te extrañan, oh hermano, ¿cómo te extraño? Si tú ayudas a él, si tú das algo financiero para él, después tú cortas la ayuda financiera, él no te extraña más y ni viene de visitar. Lleva 3 meses, quizás hasta un año para volver a visitarte. ¿Por qué? Si antes te extrañaba seguidamente, cada 3 meses, quizás estaba ahí cerca de usted, pero paró la plata, entonces paró el extraño. ¿Qué buscaba este hombre? ¿Realmente estar conmigo o usar mi plata y tomar mi plata? Y me usaba como mercadería de él. Qué cosa triste, hermano. Se fue, no extraña más ahora. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces estos hombres, hermanos, falsos ministros, son hijos del infierno. Y el castigo eterno le espera, el sufrimiento eterno. Mira lo que dice la Biblia en capítulo 7, versículo 22 al 23 en el libro de San Mateo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son ministros, están haciendo señales, están echando fuera demonios, pero sus vidas no condecían con la palabra de Dios. Sus vidas no eran según la voluntad de Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, el hombre no es porque tenga
redimido, lavado, purificado, celoso de buenas obras, un pueblo que es segundo el corazón de Dios, que es un pueblo que pertenece a Dios, un pueblo santo, limpio del Señor, que dice la Biblia que los que están escritos en el libro de la vida, que son gente que está vestida de blanco, o sería en español de blanco, gente que está limpia. Eso es el que su nombre está escrito ahí. No cualquier hermano que su nombre está escrito en el libro de la vida. No puedes asociar con las cosas de la vida, con la amistad y con este mundo, como él dijo en 4:4 en el libro de Santiago. Adúlteros y adúlteras, no sabemos nosotros que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Estos hombres han sido milagros, estos hombres han sido señales, estos hombres en nombre del Señor hacía esto. Así puede ser un falso ministro por la fe de la persona que escucha. Dios no tiene que responsabilizar con falso ministro, pero Dios tiene que responsabilizar con su palabra. Pablo le puede decir, si algunos predican por vanagloria, lo que importa es que el evangelio sea predicado. Entonces, hacer un falso ministro es estar ministrando, hablando que Dios sana, que Dios libera. Eso es la verdad. Y la persona cree que recibe la sanidad. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando a ese hombre, no. Porque Dios está respaldando la palabra que este hombre está hablando. Jesús dijo sobre los falsos ministros, en capítulo 23, él dijo en el libro de Mateo, haced o quienes dicen, haced lo que les dicen, pero no haced lo que les hacen. Entonces la palabra que era de Dios, la palabra que les enseñaba estaba buena. Muchas palabras que estaban enseñando estaban buenas. Así los ministros falsos están ministrando, usando la Biblia, ministrando la palabra de Dios. La gente cree en lo que dice la palabra de Dios, se responsabiliza con la palabra y la gente recibe el milagro. Pero aquel hombre Dios no le conoce. Por más está usando el nombre de Dios y está usando la palabra de Dios. Y Dios dijo acá, entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios nunca yo no conocí a este hombre, o estos hombres. Así también son hombres que están operando milagros y señales a través del poder satánico. Una unción que no es de Dios, pero es diabólica. Va a pasar mucho esto en el fin de los tiempos ahora. Va a hacer que fuego venir del cielo. Grandes señales, lea la Biblia y te va a descubrir. ¿O qué harán los falsos ministros? ¿O serían los falsos profetas en esos últimos días? Esos hombres están usando el nombre del Señor. Mi nombre, dice la Biblia. Están haciendo señales, milagros, pero no son conocidos por Dios. Dios no tiene nada que ver con ellos. Judas capítulo 1 versículo 16 dice la Biblia, estos son murmuradores, quiere Dios, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas y adulando a las personas para sacar provecho. Son hombres que viven adulando a las personas. Cuidado con el hombre que vive adulando a usted. Él llega adulando, vamos a hacer un ejemplo. Él llega, vamos a tomar al hermano Lucio aquí, por ejemplo. Ponete para atrás. Él llega en el hermano Lucio y dice, oh, hombre de Dios. Ah, tú eres un ministro de Dios. Tú eres un gran hombre. Ah, cuando tú predicas, hombre, es algo tremendo. Y ahí Lucio se llena de alegría y de gozo. Se llena de felicidad. Oh, pastor, oh, este ministro, oh. Y ahí de repente pasa un rato, ya te bajó umas 2 o 3 veces, quizás, y después me dice, Lúcio, estoy con uma necesidade, um problema financeiro, tal, necesito ir a tal lugar, não tenho plata. Não, peraí, quanto necessita? Então, Deus livre de alma, aquele pastor,
bajulador. Hombre de Dios no puede bajular, Dios es contra bajulación. Dar un abrazo, ser cariñoso también. Mas cuidado con el hombre que te lleva allá arriba y te lleva mucho allá arriba. Es un bajulador. ¿Cuántos hoy hacen esto y llevan a las personas a su iglesia? Yo vi una iglesia que se formó así, un ministro que era así. Todo que le encontraba, miembro de otras iglesias, él abrazaba, le empujaba, y él decía, exaltaba a la persona, bajulaba a la persona, y llevaba a congregar su iglesia. Pero esta iglesia deshizo, no perseveró. Se destruyó y nunca pudo ser terminada de construida. O sería, no se pudo construir y terminar el templo. Y se deshizo ese ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque eres un bajulador. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos, sea amigable, dé una palabra de ánimo. Pero cuidado con ese bajulador. Porque eso es fruto de los falsos ministros. Esos son murmuradores querellosos, que quejan-se, que andam segundo sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, arrogando a las personas para sacar provecho. El objetivo del falso ministro aquí es sacar provecho de las personas, sacar provecho de tal persona. Capítulo 11 en Corintios, versículo 13 y 14, en 2 Corintios dice la Biblia: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15 también. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Existe apóstol verdadero, misionero. Existe, pero existe el falso también. Existen los que están disfrazados, que no son los verdaderos apóstoles de Dios. Porque estos son falsos apóstoles. Existen falsos apóstoles. No es todo que brilla es oro. No es todo porque dice yo soy ministro, yo soy pastor, yo soy obispo, yo soy tal, yo soy fulano tal. ¿Eso qué es? Puede ser, pero falso. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Existe el apóstol de Cristo verdadero, y él se disfraza, se hace igualito, como una réplica, pero no son buenos como los verdaderos. Tienen malos frutos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué interesante esto acá, es que se disfraza como ángel de luz. El diablo aparece como ángel de luz. En Brasil, un hombre profetizó que Jesús iba a venir en 1999 de un ministerio grande en Brasil. Que un ángel apareció para él y dijo que que Dios iba a sacar el pueblo de él en 1999 de la tierra. ¿Y qué ángel era este que apareció él? ¿Saben el mismo? Porque dice la Biblia acá que aparece como ángel de luz. El que fundó la secta de los mormones también dijo que apareció un morón, un ser que sujeto para él. Pero dice la Biblia que el diablo aparece como ángel. Los ángeles aparecen, los ángeles hablan con el pueblo de Dios, sí. Un ángel vino a consolar a Jesús cuando estaba en Getsemaní. Si tú lees la Biblia, tú vas a ver varias veces los ángeles apareciendo y hablando con los siervos de Dios. Pero dice la Biblia que el diablo también se disfraza como un verdadero ángel de luz. Y que raro este hombre profetizó que Jesús iba a venir en 1999. Y la Biblia dice que Dios no va a avisar cuando venga Jesús. Vou venir na hora que não pense. Mateus 24, versículo 42 e 44. Ahora un ángel avisó que Dios va a venir tal año. ¿Qué es esto? Una falsa profecía. El engaño de Satanás. La mentira. Y este hombre llegó en 1999. Cristo no vive, él se fue a Estados Unidos.
engañada. Y Satanás engaña con sus falsos ministros, engaña él mismo. Y dice la Biblia que está presente en el reino de Dios. Así que no es extraño, versículo 15, si también sus ministros, Satanás tiene sus ministros, Dios tiene sus ministros, pero Satanás también tiene sus ministros. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, estamos no medio de gente verdadera, pero estamos no medio de falsos ministros también. Va a haber esto en la iglesia en estos últimos días: los falsos ministros y los verdaderos ministros. Como hay lo verdadero, hay lo falso. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 4 dice la Biblia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia conciencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esos ministros, esos doctores, en portugués algunas Biblias dicen doctores, no son tapados, son gente estudiada, son doctores, maestros, enseñadores. Va a haber muchos en los últimos días, pero no van a querer oír no van a querer sufrir la sana doctrina. Y la gente pregunta: ¿por qué tal iglesia no cumple esto? ¿Por qué están allá? Y hay una multitud allá. Pero dice la Biblia que va a juntar muchos ministros así en el fin de los tiempos, dijo Pablo. Va a suceder esto, va a haber tiempo que la gente no va a querer la verdadera palabra de Dios, va a querer vivir como quiere, conforme a sus conciencias, conforme a sus deseos, quiere decir. Y esos ministros estarán ahí apoyando todo esto. Y el ministro va a ser según la oveja quiere. Cuidado con esto. ¿Por qué tal pastor permite? ¿Por qué tal iglesia hace todo esto? Mirá, juegan fútbol. Mirá, hasta artes marciales tiene. Mira lo que hace esta iglesia. Es un creyente con sería como el creyente Raimundo, pena iglesia, pena mundo. Es un poco de Dios, un poco del mundo, una amistad que la Biblia no acepta. Tantas cosas que son amistades con el mundo, que está claro esto, que el Espíritu de Dios no está involucrado en esto, que el Espíritu de Dios no acepta eso, está claro en la Biblia. ¿Cuántas obras? Y la iglesia está de brazos dados con el mundo. Y Dios dijo: adúlteros y adúlteras. 4:4 de Santiago dice mención: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si quieres ser amigo del mundo, constituye enemigo de Dios, enemigo de Dios. Entonces, hermanos, mucha gente no va a querer la verdadera palabra de Dios en los últimos tiempos. Ellos no van a querer la verdadera doctrina, van a encontrar pesada, van a querer vivir un camino más fácil. Cuidado con esto. Eso que la Biblia dice, la gran apostasía antes de la venida de Jesús. ¿Qué apostasía? Apostasía la persona deja de vivir la verdadera fe. Y la Biblia dice que habrá una gran apostasía antes de la venida de Jesús. Una gran apostasía. A la iglesia apostata, en el medio de la tribulación, después de los 3 años y medio, según los estudios teológicos, en escatología, dice que el anticristo va a perseguir las iglesias apostatas. La iglesia que vive un poco del mundo, un poco de Dios, está todo bien, como dice en la palabra de Jesús de las 10 vírgenes. 5 vírgenes estaban conforme Dios quería, con el aceite, con el Espíritu Santo, estaban conforme Dios quería, pero había 5 que eran apostatas, 5 que eran insensatas, que eran locas,
que vivían como querían, que vivían despreocupados con el Señor, despreocupados con la venida del Señor. Iglesia apostata, iglesia que está dormindo, despreocupada con el reino de Dios. Y existe esto, hermanos. Yo quiero finalizar con 16, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. El tiempo no me da más, podríamos hablar mucho sobre eso, porque es importante, muy importante este asunto, este tema. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Repita conmigo, divisiones. Divisiones. Y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quiero elogiando lisonjas, como dice acá. Quiero batonando. Y dice la Biblia que estos hombres no sirven a Dios, pero que estos hombres sirven a su vientre. Ellos están preocupados en vivir una vida buena, comer bien. Ellos sirven su vientre. Ellos no están preocupados con la doctrina de Dios. Estos hombres hacen división en la iglesia. Cuidado, hermanos, con división, porque la división es obra de falso ministro. La primera división que hubo fue en el cielo. ¿Y quién hizo? Satanás. ¿Quién hizo la primera división? Satanás. En el cielo. Todos nosotros conocemos la historia. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. Los frutos de Dios de amor, amabilidad, benignidad, bondad, unión. Somos uno en el Señor, pero división es lo contrario de esto. Es lo contrario de paz, porque a donde hay división no hay paz. Y la Biblia dice seguir la santificación, seguir la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, donde hay división no hay paz. Ese tema de división yo veo en la Biblia cuando vuelvo al pasado, veo por ejemplo, quiso hacer división. Dios mató a él, mató a su familia, mató a los que estaban con él. Hombres que querían hacer lo que Dios nos está mandando, la obra de Dios tiene que tener la dirección de Dios y la voluntad del Señor. Moisés tuvo un problema hasta con su hermana. Y Dios castigó a su hermana, puso lepra en su hermana. Hermanos, Dios es el que escoge el ministro, Dios es el que escoge y pone en posición. En la iglesia, capítulo 2, versículo 18, en el libro de Corintios, Dios pone en cada uno como Él quiere en el cuerpo. En capítulo 4, versículo 11, en el libro de Efesios, dice la Biblia, Dios levanta a unos para ser apóstoles, pastores, profetas, maestros. Dios levanta. Pero hay gente que quiere hacer la obra sin dirección de Dios. Él quiere ser poner ahí y hace división y quiere ser líder y quiere preparar la iglesia para él. ¿Qué es esto? Vivimos esto hoy, hermanos. ¿Y qué buscan estos hombres? Su vientre, dice la Biblia. Quieren llenar sus vientres, están preocupados en ganar dinero, tener plata. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Su carne asada, su vida buena. Él no está preocupado y hace división. Hombre de Dios no hace división, hermanos. Hombre de Dios, aleluya, no hace esas cosas. Cuidado con los hombres. Lea la Biblia, comienza a leer Génesis, Apocalipsis.
Lea lo que pasó con los hombres que hicieron división. Ve si Dios está en esto, ve si Dios aprueba esto, o ve si es obra del diablo, y ve si son verdaderos ministros. La Biblia dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan al corazón de los ingenuos. Esta palabra quiero dejar esta mañana para meditación de la iglesia en nombre de Jesús.